Es un año donde Dios nos está llamando a creer, a avanzar. Y yo no sé si usted lo notó ahorita, ¿no? Pero cuando empezamos a orar, estaba Alba Tañón. En la disco la encontré. Ajá. Pero fíjese que inmediatamente empezamos a alabar y a meternos todos con Dios. No se escuchó más la música. Esa es la realidad de la vida en Dios. Cuando nosotros nos concentramos en alabar a Dios, el ruido del externo del mundo se calla, apaga las voces. Porque todos vivimos circunstancias difíciles, todos tenemos situaciones personales, familiares, económicas, de salud, de distintas índoles. Pero la realidad es que a medida que nosotros tenemos una vida realmente en adoración y alabanza, eso cambia. Yo le quisiera preguntar, ¿para cuánto fue el 2022 fácil? Ninguno levantó la mano, ¿eh? ¿Para cuánto fue el 2022 difícil? Para todos, ¿verdad? Hubieron procesos, hubieron situaciones distintas. Pueden ser económicas, pueden ser emocionales, sanidad interna. Dios nos llevó a superar muchas cosas en este 2022 que creímos quizás haber superado en el pasado. Que creímos estar sanos y resulta que este 2022, ¡pum!, explotó y salió de nuevo esa situación en tu vida, en tu mente y tú dices, bueno, ¿y qué pasó? Pérdidas de familiares. O sea, fue un año bien complicado. Entregamos el local. El mes de noviembre fue un mes súper difícil para todos los muchachos. Entonces, de verdad que Dios nos hizo movernos. Pero ¿sabe qué? Dios no solo nosotros, es un tema que Dios está tratando con su iglesia. Dios sacó a la iglesia de la comodidad. Porque nosotros arrancamos un 2022 de post-pandemia, de tener 2 años prácticamente encerrados. El 2020 fue un año casi todo el mundo en sus casas, el 21 más o menos, y el 22 en marzo aparentemente todo arrancó, pero déjeme decirle algo, la iglesia en general estaba apagada. Eso lo he podido hablar con distintos pastores, lo he hablado, yo tuve una reunión con la Global de Instituto Canción, donde están reunidos todos los que son los líderes de Instituto Canción a nivel mundial. Y es algo que está pasando a nivel mundial. Porque uno dice, ¿y qué pasó? ¿Y por qué la gente no viene? ¿Y por qué la gente no se levanta? Y uno llega a pensar, ya el liderazgo, los ministros, piensa que es uno. No, el problema no es uno, el problema es que la persona se apagó porque eso, yo le decía a los muchachos, esa es la real consecuencia de la pandemia. No se imaginan la cantidad de divorcios que hay actualmente. No se imaginan la cantidad de familias rotas, de gente con problemas mentales, enfermedades mentales por la pandemia. Porque eso lo que hizo fue, más allá del COVID, de todas las muertes que hubo por el COVID y de las consecuelas que dejó la enfermedad del COVID, fue realmente lo que quedó en el espíritu. El temor, la incertidumbre, el que no me voy a poder levantar, el no sé qué va a pasar en mi futuro. Y eso hace que la pasión se apague. Nosotros cerramos en diciembre, el último a compartir que hicimos allá en el Círculo Militar, cerramos hablando de la pasión. Y este año, todo lo que yo he escuchado de distintas congregaciones, de distintas personas con que he conversado, Dios está hablándoles de pasión. Y eso es lo que Dios nos llama a nosotros, a apasionarnos. Esto es bonito, de verdad que esto es nuevo, esto es bonito, esto es chévere. ¿Me entienden? Y gracias a Dios, a nivel técnico, hoy día hay cosas pequeñas, portátiles, donde tú las trasladas facilito. Pregúntale a Aniel que arrancó con Casa de Vida cuando Casa de Vida era así, itinerante como es hoy día. Que Aniel cargando esas cornetas a las 5 de la mañana, ese poco de cornetas, ese poco de cosas. Y tenía que ir hasta Manzanares a buscar las cosas, o sea, era un viaje. Hoy día, gracias a Dios, es más fácil porque las cosas son más pequeñas. Fíjense, Natalie mete todo en ese bolsito y ahí cabe todo. Entonces no tenemos excusa de no hacer iglesia, de no escuchar, porque resulta que la iglesia somos nosotros. Somos nosotros, estamos haciendo las diligencias, estamos moviéndonos donde Dios nos va a ubicar, eso va.
¿ok? Igual lo del tema de la construcción, el terreno y todo lo demás, pero eso requiere que no nos detengamos. Eso requiere que nos apasionemos y primeramente que nos apasionemos por las almas, por la gente, porque nosotros podemos estar muy bien, podemos sentirnos muy bien, incluso muy cómodos en los brazos de Dios, pero no se trata de eso, se trata de llevar eso a los demás. Entonces, por eso le preguntaba que para quién fue fácil el 2022. Y no, yo creo que el 2022 fue un año donde todos, Dios nos llevó a crecer. A todos. O sea, en ese proceso, en esa área donde Dios estaba trabajando en tu vida, creciste. Te dolió. Sufriste. Fue difícil, pero creciste. Sanaste. Fíjense que una de las cosas que nos lleva a apasionarnos es reconocer que no nos deja avanzar. Cuando nosotros no sabemos qué no nos deja avanzar, nos estancamos. Fíjense lo siguiente. Cuando nosotros pensamos en Pablo, Pablo fue un hombre que, a pesar de que, wow, fue Pablo, él se sentía en su momento como que aún le faltaban muchas cosas por alcanzar. Imagínense usted eso. O sea, un hombre como Pablo, que predicaba a las naciones, que iba, tenía gente que lo financiaba, como Lidia, lo financiaba y iba y hacía. Tenía discípulos, pastoreaba iglesias. ¿Ah? Y el hombre se sentía como que todavía no había logrado nada. ¿Qué queda para uno? Uno dice, ¿qué queda para mí entonces? O sea, porque Pablo es Pablo, pues. Todavía nosotros hablamos de Pablo. Pero resulta que se trataba de que él empezó a reconocer dónde no quería estar. Porque nosotros no podemos llevar una vida cristiana así neutral, ¿sabes? Como que, bueno, yo soy cristiano. Y yo no estoy diciendo con esto que es que usted va a salir de aquí y va a empezar, mira, ven acá, Cristo te ama. No, no. Yo me refiero a que usted va a empezar a vivir de verdad en las áreas que usted sabe que tiene que estar Dios, a vivirlo. En el carácter, en los pensamientos, en la fe, en la confianza en Dios, en el amar a mi prójimo. Y muchas veces ese prójimo es mi vecina chismosa que está al lado, que no me deja de fastidiar. En mi casa, en mi esposo, mi esposa, mis hijos. Y usted dirá, no es que no, sí los amas, pero entonces te entra la desesperación, porque no cambia lo que quiere cambiar, lo que quiere que cambie. Pero resulta que la que tenemos que cambiar somos nosotros. ¿Ok? Cuando nosotros pensamos en esto, Pablo empezó a reconocer que no lo dejaba avanzar. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Porque cuando nosotros no avanzamos, les decía que es porque nos estancamos en algún área de nuestra vida que no hemos soltado. Si son heridas de nuestros padres, entonces crecemos y llegamos a Cristo y tenemos todavía las heridas de nuestros padres. Y tenemos que mi papá me hizo, que mi papá me dijo, mi mamá me hizo, mi mamá me dijo, mi papá me abandonó, mi mamá me abandonó. Entonces eso no me deja avanzar. A mí en lo personal, este 2022 me llevó a meditar en muchas cosas de mi vida que nos estaban afectando en lo matrimonial, a mi esposa y a mí, que yo sufría desde niño. ¿Ok? Por ejemplo, que yo desde niño no me sentía escuchado. ¿Por qué? Porque mi papá a veces era ausente, porque mi mamá a veces te imponía y no te dejaba hablar. Entonces, por lo tanto, yo no me sentía escuchado. Y eso me llevó a reconocer que el problema que tenía yo de temperamento en esa área era por eso. Entonces, me llevó a entender que cuando las personas no me escuchaban, no es porque era contra mí. Entonces sané y listo. Ah, no me está escuchando, entonces ahora lo digo. Mira, no me estás escuchando. En vez de molestarme, calentarme, ¡ah! Y no, mira, no me estás escuchando. Lo pongo en práctica con mis hijos. ¿Por qué? Porque entonces yo les dice algo y no te escuchan. Ahí está mi suegra testigo. Es que no me escuchan. Dice, mira, por favor, recoge eso. Y tú te fuiste, regresaste en la tarde y está todavía la broma ahí tirada. Eso es normal. Pero eso es normal porque son niños. Pero entonces ahí es donde está el problema. Si es normal, el problema, y yo me molesto, el problema de carácter es mío, no de ellos.
¿Me entienden? Entonces, ahí es donde nos damos cuenta que primero saber reconocer dónde no quiero estar. Y yo en lo personal, en mi área, es decir, yo no quiero estar ahí. Yo no quiero seguir con ese problema de que me molesta porque sentí que me ignoraron. Y es realmente lo que sientes, porque eso por ahí vienen espíritus que sientes rechazado, y que sientes que no te atiende, que no eres importante. Entonces ya va. ¿Quién dijo eso? Eso es algo que una película que te siente en la cabeza. Y ahí es donde trabaja Satanás. Ahí es donde trabaja el enemigo en meterte esos pensamientos de que tú no eres importante, de que nadie te quiere, de que no te escuchan. ¿Viste? Que tu voz no se escucha. No. Entonces, por eso es que Dios nos saca de la zona de comodidad. Porque una de las zonas, en las distintas áreas que vivimos, ¿dónde se convierte esa zona de comodidad? Zona de comodidad no me refiero a lo físico. Ay, que estábamos, sí, nosotros estábamos cómodos, gracias a Dios. Como iglesia, hubo muchos pastores que venían a la iglesia y decían, oye, qué bonito, qué lindo esto. Ay, qué chévere, qué bonito, ay, que está todo ordenadito. Pero no me refiero a lo físico. Yo me refiero que a esa zona de comodidad, muchas veces donde nosotros estamos, nos acostumbramos a esa forma de vivir. Entonces ya tú sabes que tú eres así y ahí es donde se queda la gente. Bueno, pero es que yo soy así. No es que tú eres así. Es que te acomodaste tanto a esas reacciones en tu vida que entonces decides no cambiar. Y se convierte en una zona de confort. O sea, no me jurungues la llaga, no me tocas en la herida porque te voy a saltar. Entonces resulta que Dios te saca, y eso fue, como digo, eso fue lo que pasó cuando Dios te saca de la zona de comodidad. Y dice, ahora aprende esto, ahora vive esto y ve qué vas a hacer. Entonces, cuando nosotros nos salimos de la zona de comodidad, nos lleva a enfrentar nuevos retos, nuevos desafíos. Muchas veces el desafío es conquistarte a ti mismo. Superar tus pensamientos que no vienen de Dios. Es más, psicológicamente hablando, el 90% de lo que nosotros vivimos es mental. En nuestra vida, el 90% de las cosas malas que pensamos que van a pasar no pasan. Los papás, vamos a hablar de los papás. Cuando tenemos los niños chiquitos, todos, ay, le va a dar, ay, le va a caer, ay, se va a pegar, ay, se va a tomar veneno, ay. Yo fui un niño, yo cuando te gateaba me bebí un mistolín y me tuvieron que hacer lavado estomacal cuando era un bebé. Entonces, ¿qué sucede? Uno empieza con ese tema, con esos temores, ay, y ese ay. Pero resulta que cuando nosotros entendemos que las zonas de confort que Dios nos saca son oportunidades para crecer. Son oportunidades para ser nuevos realmente y para dejar de sufrir en las áreas que sufrimos. Ahora, fíjense que hay un versículo que está en Jueces, búscame allí, Jueces 3, búscamelo allí. Disculpa, léeme Filipenses, lee Filipenses allí. No es que yo lo haya conseguido todo o que ya sea perfecto, sin embargo, sigo adelante esperando alcanzar aquello para lo cual Cristo Jesús me alcanzó a mí. Hermanos, no pienso que yo mismo lo haya logrado ya, más bien una cosa hago, olvidando lo que queda atrás, esforzándome por alcanzar lo que está adelante. Fíjate que dice allí, olvidando lo que queda atrás. ¿Atrás qué son? Los traumas, las cosas terribles que quizás hemos vivido. Y cuando son las cosas terribles es en cada nivel, porque a lo mejor lo que es terrible para Rita no es terrible para mí. Y lo que es terrible para mí no es terrible para ella. ¿Me entienden? Uno lo ve en los jóvenes. Cuando los jóvenes están así en su dilema de vida, ay, que no sé qué. Ay, chicho, pero no está pasando nada. Tranquilo. Cuando tú superas muchas etapas, tú dices, no, pero ya va, o sea, eso no pasa nada. Pero la realidad es que cada quien se convierte en una circunstancia difícil. Entonces, se trata de superar, olvidar lo pasado y avanzar, hacia donde dijimos, hacia lo que está delante. El 14 dice, sigo avanzando hacia la meta para ganar el premio que Dios ofrece. ¿Saben qué es lo hermoso de esto? Que la meta que Dios pone en nuestras vidas, ya nosotros la ganamos. Y no por nosotros mismos, sino por la gracia de Cristo, porque la meta es ser salvo. La meta es llegar a Él. Y resulta que Él fue el que hizo todo para que tú y yo ya estemos allí.
Entonces, eso es como competir en una carrera que ya tú sabes que ganaste. Te vas ahí en los problemas y que, ay, me caí, te vas deprimido porque me caí, pero voy a perder la carrera, pero que si ya tú ganaste. Jueces 3, el 1 y el 2. Entonces, ¿qué sucede? Resulta que lo que le mencionaba de ese versículo de Jueces, porque estábamos hablando de saber donde no quiero estar. ¿Qué es? ¿En qué lugar no quiero estar? Y en Jueces 3:2, 3:1 y 2, perdón. Ese versículo está tremendo. Yo lo leí hace poco. Yo lo había leído en el pasado, cuando estudiando Biblia, institutos bíblicos. Pero en estos días, Dios me lo mostró de esta forma. O sea, si Dios dice, las siguientes naciones el Señor dejó a salvo, ¿a cuántos Dios ha dejado a salvo? En las circunstancias que ha vivido, ¿ha salido a salvo o no? Sí. Ahora, fíjense lo que dice el versículo 2. Lo hizo solamente para que los descendientes de los israelitas que no habían tenido experiencia en el campo de batalla aprendieran a combatir. Por eso les digo que ese proceso, esa circunstancia, esa situación, ese problema emocional que quizás viviste en el 2022 era para que aprendieras a combatirlo. Y seas un guerrero en las manos de Dios y puedas levantar a otros. Entonces te das cuenta que tú dices, ya va, ya entiendo. Ya entiendo. Entonces, por eso es que lo primero que tenemos que identificar para avanzar en nuestra pasión, en lo que Dios, porque yo no estoy hablando solamente en la pasión de predicar en la iglesia. Estoy hablando de lo que sea que Dios te llame a hacer. Si Dios te está llamando a ser zapatero, seas apasionado haciendo zapatos. Si usted te está llamando a ser músico, ser apasionado en ser músico. Y que donde sea que tú estés viviendo, estés apasionado por Dios y se muestre la gloria de Dios en ese lugar. Porque a Dios no le interesa una iglesia que está solamente encerrada y que tiene mucha gloria en las cuatro paredes, pero afuera no. Entonces, y eso, como les digo, no se trata solamente de que vamos a ir predicando por todos lados, que sí está muy bien, sino que sea lo que sea que hagamos, como ciudadanos normales, manifestemos a Dios. Que cuando tengamos un compañero de trabajo, un vecino, un familiar, que quizás no es converso, que quizás no conoce a Dios y tiene una circunstancia como la que tú viviste, tú le puedas hablar de parte de Dios. Entonces, lo primero que dijimos, que tenemos que reconocer, donde no quiero estar. ¿Ok? Lo segundo, Pablo sabía lo que quería. ¿Ok? Si leemos de nuevo Filipenses en el versículo 12 nos decía lo siguiente. No es que lo haya conseguido todo o que ya sea perfecto, sin embargo, sigo adelante esperando aquello que para lo cual Cristo Jesús me alcanzó a mí. Ya él sabía lo que quería. O sea, la meta era hacer lo que Cristo hizo por él. Y imagínense eso en la mente de un hombre que era asesino. Porque Pablo, ¿qué? Pablo cuando... sí, Pablo. Sí, pero Pablo fue un asesino. Pablo perseguía a los cristianos, los mataba a sus familias completas. Los empalaba y los ponía a las entradas de los pueblos para que la gente supiera que aquí pasó Pablo y todo el que diga ser cristiano aquí va a terminar así. Y quizás ese era el aguijón que él tenía. Que eso le recordaba y le traía remordimiento y se sentía culpable. Probablemente. ¿Por qué? Porque entonces Dios, no, que quítame, no, a lo mejor dice, no te lo voy a quitar, porque si te quito el aguijón te vas a olvidar de lo que tú hiciste y quién eres hoy, por mí. Realmente nos damos cuenta que tenemos que tener claro qué es lo que queremos. Si nosotros no definimos qué queremos, ¿cómo te trazas una meta? ¿Saben? Cuando uno está joven, como están muchos aquí, que uno está, que si no sabes qué quieres estudiar, que si no sabes qué quieres hacer, uno está a la deriva. Dice, ay, no sé qué quiero. No sé qué quiero con mi vida.
Entonces pasa y le pasan los años y le pasan los años. Cuando viene a ver, tiene 30 años y dice, ¡ah! Tengo 30 años y no hice esto y no hice aquello. Claro, porque no tenías una meta. ¿Y sabe quién influye mucho en eso? Los padres. Pero resulta que ya tú y yo, independientemente de las circunstancias que vivimos con los padres, cada uno de nosotros, cuando nos encontramos con Dios, ya tenemos un Padre bueno que nos da dirección y nos da una meta. Créame, cuando yo llegué a Cristo, ya yo estaba casado con mi bella morena y éramos novios, pero nos decidimos casar. Ya teníamos 4 años de novia, pero éramos como que estábamos casados, porque vivíamos como marido y mujer. Estábamos en pecado. Pero a pesar de eso, todavía no había un rumbo. No había rumbo. No sabía qué queríamos. Estábamos en la universidad, pero era como que, bueno, ¿y qué voy a hacer con esto? Y nada, no había rumbo. Cuando llegamos a la iglesia, entonces Cristo nos dio dirección. No quiere decir que a todos Dios les va a dirección a que sea el pastor. Pero me refiero es que Cristo te enfocó. Y ahí es donde empieza el saber qué quiero. Usted quiere, vamos a entrar quizás en puntos banales. Usted quiere ser millonario. Usted tiene que empezar a trabajar por eso. Eso Dios no es que Dios va a traer un arca llena de oro y te la va a bajar y te la va a poner aquí para que seas millonario. Dígame. Pero entonces resulta que mucha gente quiere ser millonario, pero no quiere trabajar lo que requiere eso, no quiere esforzarse lo que requiere eso, no quiere estudiar siquiera de cómo invertir el dinero. Entonces no funciona. Usted quiere ser, no sé, pastor, ministro. Pero no quiere leer la Biblia. No quieren orar. No quieren ir ni siquiera para un instituto bíblico de una iglesia, la que sea. Entonces ¿cómo vas a ser pastor? Solamente por gracia, sí. Solo porque sí. Sí puede ser, pero resulta que Dios igual te va a poner a estudiar. Créame, a mí me pasó muchas veces cuando yo estaba así, ojotico, mira, este es el líder de jóvenes, este es el pastor de jóvenes, porque me decían pastor de jóvenes. No como yo le digo a Carlos, no, él es el líder de jóvenes, porque yo entendí que eso no es lo correcto. A mí me decían, no, este es el pastor de jóvenes. Yo no estaba ungido pastor todavía. Y una vez me tocó conversar con un grupo de jóvenes que los tipos eran una lumbrera con la Biblia. Y yo era un neófito y que, lo único que podía decir es que, bueno, hermano, yo no lo he leído, pero después yo lo leo y te digo, qué vergüenza. ¿Me entienden? Y eso me llevó a ponerme a estudiar. Entonces fue cuando estaba el Instituto Bíblico, luego que fue a Casa de Vida, que después estuvo el Instituto Canción, y empecé a estudiar distintas porque cónchale, tampoco pues. Sí, fino que yo llegué a ser pastor porque Dios, por la gracia de Dios me puso allí, pero tampoco así. Además que la palabra habla que los ministros, los obispos, todo el que sirve, no puede ser un neófito. Tiene que saber. Requiere, pero hay que tener una meta definida. Y ahí es lo otro que se dio cuenta Pablo. Porque si dijimos, ya yo pude saber dónde no quería estar. ¿Ok? Ya sé lo que quiero, ya tengo una meta. ¿Dónde quiero ir? Pero ahora tienes que saber qué te impide alcanzar esa meta. Porque muchas veces arrancamos. A ver, vamos a hacer una prueba aquí, un ejercicio. ¿Cuántos han comenzado a leer un libro y nunca lo terminan? Casi todos. Casi todos nos pasa. No, este libro está buenísimo y lo dejamos por la mitad. Y el libro se queda ahí. Yo tengo 3 libros al lado de mi mesa de noche. De verdad que me los voy a aprender durmiendo porque no los he abierto. Y todos los tengo así por la mitad. Todos los 3. ¿Cómo que bueno, ya leí la mitad? Ya me sé el resto. No, embuste. ¿Me entienden? Entonces, realmente, ¿qué te impide allí? Bueno, que tienes que dejar la flojera y ser disciplinado y ponerte a leer lo que vas a leer. Hay gente que en eso es muy disciplinada, me consta. Hay gente que puede leer, yo conozco gente que se puede leer un libro en 2 días. Que son unos come libros, pues. Fino, ¿entiendes? Entonces, a mí me costó. ¿Por qué? Porque yo soy un hombre más de números. Entonces, como soy más de números, me cuesta más la parte de la letra. Entonces, ¿qué pasa? Pablo comprendió que si quería avanzar, tenía que dejar lo que estaba atrás, tenía que saber a dónde ir, pero tenía que también saber cuáles eran los obstáculos.
que se iban a presentar en el camino. Porque si no, realmente no vas a empezar el camino y quizás lo dejas. ¿Y cuáles pueden ser esos obstáculos? Actitudes, amistades que te alejan de ese propósito. No estoy diciendo que es que tú vas a agarrar y mandar a todo el mundo para el cipote. Estoy diciendo que puedes ser amigo de esa persona, pero si tú sabes que las cosas que te influyen de esa persona te alejan del propósito que tiene Dios en tu vida, no sirve. Vamos a sacarlo de lo eclesiástico. Un joven que está, yo tuve amigos en la universidad, por ejemplo, una compañera de la universidad, que ella estuvo 8 semestres repitiendo una materia. 8 semestres. Una materia. Y ya uno le decía, hija, pero retírate, ya tú no sirves para eso. Pero el problema no era ese. El problema era que se la pasaba puro rumbeando. Se la pasaba con el grupito, que siempre estaban de rumba, que todos los jueves estaban en el puente de la Santa María, los que conocen la Santa María, estaban en el puente ahí bebiendo, o se iban para Riscos, que era la discoteca que estaba arriba de la universidad. Porque es que la universidad tiene su discoteca. Vete tú. Entonces, claro, tú veías que entonces no estudiabas cuando ibas a estudiar. Y cuando ibas a la materia, que eran las materias filtro, porque esa era una materia filtro, era materia de programación, eso no es así de que hiciste 2 y 3 y ya pasó. Tienes que estudiar. Es más, los exámenes eran tan difíciles que tú para poder sacar 10 en el examen tenías que resolver como 100 preguntas. Entonces, haz esto y cada pregunta valía que 0,12, 0,15, 0,75. O sea, y así eran las preguntas. O sea, que así tú respondieras medio examen, tú creías que habías pasado y nada, estabas raspado y 0,4. Entonces, el problema es saber qué obstáculos hay en la vida, en esa meta que te estás planteando. Si tu meta es tener una familia sólida, estable, que tu matrimonio sea bendecido por Dios en todo, que tus hijos crezcan bajo esa unción, que realmente veas a tus hijos, entonces tú tienes que ver qué obstáculos se presentan. En el caso de los hombres, somos vagos, somos flojos, no nos queremos trabajar. Bueno, entonces levántese y vaya a trabajar. En el caso de las mujeres, mira, no me gusta, y también trabajar las mujeres, porque también estamos en una época que las mujeres son empoderadas y todo lo demás. Pero eso requiere algo, eso les puede hablar más la pastora después. Pero que si usted quiere ser empoderada, pero tampoco puede descuidar a sus hijos, puede descuidar su casa, entonces requiere más. Yo creo que requiere más incluso que el hombre. Porque los hombres podemos hacer y ayudar, pero yo creo que no somos tan buenos como las mujeres en esas cosas. O sea, por lo menos yo pongo a lavar la ropa y yo meto todo junto. Y tú ves a la pastora separando lo blanco y haciendo aquí, vamos a quitar esta manchita, yo meto todo para allá. ¿Me entiendes? Si realmente te das cuenta que entonces ellas son mejores en eso, entonces bueno, vamos a ayudarla en lo que ella quizás no es tan buena. Yo, por ejemplo, ella lava la ropa, yo la doblo. Y a veces tengo unas montañas de ropa así que digo, Dios mío, ¿por qué no vivimos con batolas así como vivía Cristo? somos seis personas en la casa. Entonces y me toca doblar la de todo el mundo. Entonces ya yo apliqué, como mi ciudad tan grande, entonces doble su ropa. A veces les queda choreta, pero guárdela ahí. Y listo. Entonces, ¿qué pasa? Pero si tú sabes que algo te impide que realmente sea bendecida tu familia, tus propias actitudes, no sé, los celos, que entonces o eres celosa o eres muy celoso, que si entonces el hombre, mira, una vez le voy a contar una anécdota. En una oportunidad, una pareja que yo casé además, me pidieron una consejería hace tiempo. Me dicen, no, porque tienen un problema, porque resulta que están en el carro, en el semáforo, y pasó una muchacha bien bonita por el frente del carro, y él volteó hacia aquel lado. Entonces ella asumió que el tipo vio a la mujer. Y él decía, no, pero es que yo solamente volteaba el retrovisor. Puede ser que la haya visto, ¿verdad? Como puede ser que no. Pero el problema es que si la vio, el que tiene el pecado es él. El que tiene la situación en su mente es él. Y si la mujer le picó, entonces también tiene una situación aparte. Entonces imagínese usted que en medio de esa circunstancia, en cada lugar que usted va a ver al hombre a la vuelta para allá y va a creer que está viendo todas las mujeres allá. O viceversa, o el hombre va a creer que está viendo que todos los hombres la están viendo. Y a lo mejor usted, por favor. O sea, por favor, es enfermo, o sea, se convierte en una relación tóxica. Como ahorita que está tan de moda lo tóxico. Se convierte en una relación tóxica. Entonces, no se puede. Cuando nosotros, o sea, hay una frase que dice, hay personas que sueñan con libertad, pero están enamoradas de sus cadenas.
Yo amo ser libre, pero están atados a las cadenas que no quieren soltar. A esas actitudes. Por eso le digo, hacer una introspección y decir, oye, pero ya va, ¿por qué yo estoy molesto por esto? ¿Por qué yo estoy molesto? Hay una anécdota que yo siempre la cuento que me pasaba con mi suegra. Cuando yo empecé a vivir con Laura, yo siempre me tomo el café solo. Siempre me lo tomo, ya lo sabe. Yo nunca he comido con el café, no me gusta disfrutar del café solo. Entonces resulta que ella me hacía el desayuno, unas arepitas, lo que sea, con todo el amor, pero me sentía desayuno y el café. Y a mí me molestaba porque se me enfriaba el café. Pero yo no le decía nada. Entonces, claro, ya no lo sabía. Y eso seguía. Entonces era un círculo vicioso. Entonces yo terminaba bravo porque y entonces yo le decía a Laura, no, que tu mamá que me sirva el café, que no sé cuánto. Hasta que ella le dijo, mira mamá, lo que pasa es que a él no le gusta el café. Ay, pero ¿por qué no se le decía yo? Porque me daba pena, porque me daba miedo, porque... Tonterías. No, ahora sí, ella ya sabe, dice, no, ahora me dice, Luis, ahí está el café. Está bien. Cuando yo comía, yo iba y me servía mi café. Entonces son cosas que uno tiene que ir, las distintas actitudes, así como esa, quizás uno tiene muchas. Pero además de eso, los vicios, las actitudes, y uno piensa en vicios a veces a lo mejor en drogas, cigarrillo, alcohol, no, pero a veces el vicio está pegado en el teléfono. ¿Cuántos se acuestan a ver TikTok y se le pasa 2 de la mañana? 2 de la mañana en TikTok. Entonces, ¿qué pasa? Que te das cuenta que hay cosas que uno tiene que dejar porque se convierten en obstáculos para alcanzar las metas que necesitas alcanzar. ¿Ok? Además de esa, hay otra frase que dice, tu vida irá hacia adelante cuando te apartes de las personas que te llevan hacia atrás. Y con esto no les estoy diciendo que es que no tenemos que amar a la gente, que es que vamos a hacer a la gente a un lado. No. Tenemos que amarlas, como Cristo nos enseña a amarlas. Pero cuando nosotros, ese mandamiento dice, ama a tu prójimo como ¿qué? Como a ti mismo. Entonces resulta que si tú no te amas a ti mismo, tú vas a dejar que el otro te lleve para atrás. Y te lleve para atrás. Y entonces cuando vienes a ver, estás estancado, estás en el fondo, y no te das cuenta que esa persona te arrastró, y que tú le seguiste el juego, y no te amaste. Y entonces viene la pregunta, ¿realmente eso es amarlo a él? O sea, si usted sabe que tiene un amigo que tiene problemas de alcohol, que es alcohólico, o un amigo que tiene problemas de drogas, ¿usted se vaya a drogar con él? Porque es tu amigo. O tiene problemas de chisme. O tiene problemas de chisme. Entonces tú dices, no, va a ser así, tiene que ganar porque son los que vamos a ganar, los campeones. Pero ¿qué pasa? Que te das cuenta que hay cosas que tenemos que decir, épate aquí. Y si esa persona no respeta que tú no vas a avanzar más ahí, lamentablemente mucho no puede ser amigo tuyo. ¿Ok? Y eso no es que le va a decir, no, anda, te vas a ir para el infierno. No, ora por esa persona, ámalo, sé su amigo, pero no te dejes arrastrar. Tenemos que ser nosotros los que los saquemos de allá atrás hacia adelante. Para que esa persona también pueda alcanzar eso. ¿Ok? Juan 8:36 dice lo siguiente. Así que si el Hijo los libera, serán ustedes verdaderamente libres. Esa libertad viene por medio de Cristo. ¿Ok? Y por eso es que es tan difícil cuando Cristo nos libera y nosotros mismos nos encerramos en una burbuja de religiosidad, en una burbuja de que es que la cosa tiene que ser así, porque es que yo pienso que es así. No, pero es que eso no es lo que te dijo Cristo. Cristo dijo que seas libre. Vamos a verlo desde el punto de vista de la religiosidad. Si Cristo lo hizo libre del pecado, ¿qué hacemos nosotros poniendo los grilletes de la religiosidad? Tac, tac. La pastora viene, y esta semana se fue a un retiro con una pastora, Margarita, y ella puede dar fe, ella les hablará más adelante sobre eso, de la cantidad de heridas que tienen esas mujeres por la religiosidad en sus vidas. Y no es porque no han hecho para Dios, han hecho mucho. Tienen todo el mérito. Pero esa religiosidad les ha causado heridas internas. Heridas en sus matrimonios, con sus hijos. Entonces te das cuenta que ¿qué es más importante? ¿Mostrarme como un religioso santo espiritual que flota, como yo que echo escarcha por las manos? ¿O que realmente mi familia siga a Dios porque yo cumplo lo que dice Cristo?
porque yo me comporto como realmente un cristiano. Porque yo realmente amo a mis hijos, amo a mi esposa, amo a mis suegros, amo a mi familia, a mis vecinos. Y procuro vivir eso. Eso es diferente que decirle, oye, tienes que dejar de hacer esto porque mira, porque la Biblia te dice esto, esto, esto. No, porque si tú no lo haces, no tienes ni la moral para decirlo. Entonces, creo que es importante, ¿no? Que evaluemos eso en nuestra vida. Por último, Pablo, después de poder identificar todo eso, de poder saber dónde no quería estar, cuál era la meta que tenía, y además ver cuáles eran los obstáculos que se le presentaban, él decidió avanzar y no rendirse. Y ahí voy a hablar, por ejemplo, en el caso de los matrimonios. A mí siempre me ha causado mucho impacto el tema de las estadísticas, porque las estadísticas en lo secular, en el mundo de las parejas no cristianas, dice que el 50% de las parejas que se casan se divorcian. Y la estadística en los cristianos dice que el 50% se divorcia. Dices, pero por favor, ¿qué es esto? O sea, yo pensé que te iba a decir, bueno, el 10, el 20. No. El 50% de los cristianos que se casan se divorcian. Igual que en el mundo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque decidieron rendirse. Decidieron rendirse en la lucha, en la batalla. Lo que tenemos años casados sabemos de lo que hablo. Entonces te das cuenta que tú necesitas, y eso aplica para cualquier relación, ojo, no solamente para los matrimonios. Digo los matrimonios porque hay mucho roce, mucha convivencia. Pero eso requiere para todo, para la amistad, para relaciones laborales. No, o sea, vamos a ver lo laboral. No puede ser que hay personas que van a un trabajo y dicen, no, es que ese trabajo no sirve, ese jefe es un descarado, y entonces va para otro trabajo y pasa lo mismo. No, es que ese tipo en esa compañía, y va para otra compañía, y entonces tú dices, pues no puede ser, el problema eres tú. Yo conozco gente que se ha casado, por ejemplo, 6 veces. Que se ha casado 6 veces. Casadito así, de novio, vestido de novia, porque hacen un show y todo. Se ponen de novia y se van a casar así. Van para registro civil vestido de novia. Perfecto. 6 veces. Y todos los matrimonios, no, aquel es el malo. Ajá, ¿y tú? O sea, tú tienes que evaluarte un poquito, porque no puede ser. No puede ser. Revísate. Entonces te das cuenta que es importante ver esa decisión de avanzar para tú poder cambiar el rumbo en lo que debas cambiar y no rendirte. Porque el problema, y fíjense que, ¿qué leímos en Jueces? ¿Qué decía Jueces? Jueces decía que Dios los mantuvo salvos para que fueran a la batalla y fueran entrenados porque nunca habían ido a la batalla. Nunca habían ido al campo de batalla. Entonces, si ya Dios te entrenó, tú decidiste, reconociste realmente dónde no quieres estar, reconociste a dónde quieres ir, estás viendo los obstáculos, ¿por qué rendirse? Es la pregunta. ¿Y por qué no avanzar? Hay que avanzar. Y eso es lo que yo creo que está pasando este año en particular con la Iglesia de Cristo, no solo con nosotros como iglesia, sino con la Iglesia de Cristo, porque estamos en un punto donde tenemos que avanzar y no rendirnos. ¿Ok? ¿Por qué? Porque por supuesto que la meta del enemigo es que la iglesia se apague. No solo Epicentro, Casa de Vida. No, que la iglesia de Cristo se apague. Para que, bueno, pase las circunstancias de la vida, todo va, el mundo rumbo va como va, y nadie habla de Cristo, y nada, y bueno, cada quien toma su rumbo y ya está. Ay, es que yo amo a Dios y a mi manera, y así nos quedamos, pues. No. Entonces, el punto es no rendirse. Cuando usted está orando por un familiar, usted tiene que orar hasta que vea fruto en esa persona. A menos que Dios te diga, mira, ya no ores más. Está bien, no oro más, pero porque Dios te lo dijo. Ahora, si es un tema de que esa persona tú la ves que no tiene fruto, que no ha cambiado, bueno, sigue orando. Sigue orando. Ve, empieza. Yo hablaba con estos días con un amigo que tiene una situación familiar porque su hermana mayor tiene un hijo que es su sobrino, que es un hombre ya, y él tiene problemas de droga desde adolescente. Pero el problema no es él. Él tiene la adicción. El problema es la hermana de mi amigo. Porque la mamá siempre lo alcahuetea. Entonces cuando pasa algo, iba a estar preso, lo sacaron. Pagaron y lo sacaron de la cárcel.
no sé, cuando pasó la situación, se va a vivir a casa de unos amigos de ella, resulta que el chamo hace desastre y resulta que los culpables son los amigos, no el hijo. ¿Me entienden? Entonces ya va, primeramente tienes que reconocer cuál es el obstáculo de por qué tu hijo no ha crecido, ¿no? Entonces, ¿qué le dije? Entonces él me echó el cuento, él me dice, ¿tú qué crees? ¿Tú cuál crees que es el problema ahí? Me dice. Yo le digo, tu hermana. El problema es tu hermana. No, pero él, no. Él está viviendo una circunstancia. Él tiene algo que sanar. Paternidad, muchas cosas. Pero el problema real es tu hermana. Y entonces yo le digo a él, porque él es cristiano, yo le digo a él, lo que tiene, porque él se molesta, porque vive con su sobrino. ¿Me entiendes? Entonces vive las situaciones de una persona que vive con adicciones. Entonces, ¿qué sucede? Yo le digo, tú tienes que sentarte primero a hablar con tu sobrino, a escucharlo. A escucharlo. No a reclamarle que si hiciste esto, que si no estás trabajando, que si te fuiste a rumbear, que si no sé qué. No. A escuchar por qué se siente así. Y después sentarte a hablar con tu hermana y decirle, oye, mira, tienes que dejarse esto y aquello. Porque si no, no va a haber sanidad. Él va a seguir en lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que ella fue una madre ausente, ella fue una madre que salió del país a trabajar y el chamo creció solo. Y eso le dejó consecuencias. Entonces yo supongo que por el hecho de que como ella estuvo ausente, ya ahora actualmente lo deja hacer lo que él quiera. Pero eso es el error. Eso se convierte en un obstáculo para su propio hijo. Que él no lo identifica. Claro, ese muchacho no tiene a Dios todavía, pero ahí es donde vamos orando, pues. Entonces, ¿qué quiere decir esto? En el caso de no rendirse, si él, porque la conversación que él tuvo conmigo fue como para decirme, no, bueno, ya yo no quiero más nada con este sobrino mío. Dije, no, pero realmente ahí es la persona que tiene a Dios eres tú, ahí quien conoce de la palabra eres tú, y es donde tú necesitas realmente aplicar eso. Entonces, ahí estuvimos hablando como 2 horas. Entonces te das cuenta que en distintas áreas de nuestra vida, nosotros necesitamos no rendirnos, avanzar. Fíjense, ¿qué pasa? Van a haber dificultades. Van a existir dificultades. En ningún momento la palabra nos enseña que todo va a estar color de rosa. Eso es una falacia. Porque no es así. Lo que Dios sí nos promete es que va a estar con nosotros, en la dificultad que sea. Si no, pregúntenle a José, pregúntenle a Moisés, pregúntenle a Jonás, pregúntenle a Job, pregúntenle a Cristo. Entonces te das cuenta que, a mismo Pablo, que independientemente de las circunstancias, Dios va a estar con nosotros, que quizás no es sencilla, pero si ya nosotros identificamos lo que estamos hablando, tú vas a avanzar y vas a saber que ahí es donde aplica el Romanos 8:28, que para los que amamos a Dios, todas las cosas obran para bien, conforme a ¿qué? A nuestro llamado, al propósito. Por lo tanto, si yo sé que mi meta, como les decía, mi meta es ser, voy a tomar yo, siempre uso a Joana de ejemplo, mi meta es ser médico. Yo voy a esforzarme, voy a quitar los obstáculos que hay en mi mente, en el entorno, en lo que sea, porque yo voy a llegar allá, porque Dios me llamó para eso. Y para bendecir a la gente con mi profesión. No solamente en lo científico, intelectual, sino en lo espiritual también. Porque crean que para mí es muy poderoso y muy valioso un médico que sea cristiano. Que además que te sana en lo físico, el tipo te dice, mira, pero Dios te dice esto y esto. Que cuando una persona llegue con un diagnóstico contrario, muy adverso, la persona diga, ten paz, ten calma y le presente a Cristo. Y aunque esa persona parta con Cristo. O sea, eso es poderoso. Como dice mi esposa, o sea, le das el pasaporte de una vez para el cielo. De una. Entonces, creo que realmente, busca ahí Hebreos 12:2, por favor. Nosotros no avanzamos en muchas áreas porque decidimos rendirnos rápidamente. Decidimos entregarse rapidito. A veces porque no queremos el conflicto, porque creemos que solamente el hecho de quedarme callado va a hacer que esa situación desaparezca. Y no es así. No es así.
O sea, quiere decir esto, que lo único que va a evitar que nos cansemos y que perdamos el ánimo es poner nuestra mirada en Cristo. No la ponga en mí, no la pongan los líderes de las iglesias, póngala en Cristo. Uno se convierte en un modelo, en un ejemplo, sí, pero uno es humano. Uno tiene debilidades, fallas. A lo mejor usted me agarra de mal humor y le digo 3 cosas y se pone bravo conmigo. La realidad es que nosotros tenemos que poner la mirada en Cristo. Es la única forma que nosotros podamos enfocarnos, tener la paz, tener realmente, superar los obstáculos más allá de lo que sea. Amén. Y Filipenses 4:13 que dice que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No hay nada que nosotros no podamos hacer que esté dirigido por Él. Todo lo que Él nos diga que hagamos, que nos propongamos y esté bajo su voluntad y bendecido por Él, lo va a alcanzar. El único obstáculo, nosotros mismos. Nosotros mismos. Por eso creo que este año mediten eso, como este inicio de año, mediten cómo está su pasión, mediten cómo están las cosas, su pasión por lo que hace. Pero la cuestión está que sea lo que sea que usted haga, hágalo con pasión. Vea qué obstáculo tiene para alcanzar la meta de que eso sea mejor, de que eso sea más grande. Si es un negocio, que ese negocio crezca. Si es su familia, que su familia se fortalezca y crezca en lo espiritual. ¿Ok? Si es predicar, hágalo con pasión. Si usted quiere mostrar de Cristo realmente, tiene que hacerlo con pasión. Y no me refiero a decirle a la gente solamente arrepiéntete que estás en pecado. No. Me refiero a amar a la gente. Porque algo bien importante, que nos enseña la palabra, más adelante vamos a hablar sobre eso también, es que Dios no nos llama a que seamos iguales. Dios nos llama a soportarnos y amarnos unos a otros. ¿Me entienden? Y ahí entra el amar al prójimo como a ti mismo. O sea, cuando tú entiendes eso, tienes paz en si el otro quizás no piensa igual que tú. Y no le quieres transformar la mente solamente porque tú quieres, sino que tú vas a dejar que Dios trabaje en esa persona. Y lo vas a amar. Amén. Bueno, vamos a orar para cerrar por hoy. Entonces vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por este tiempo. Gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos. Gracias por escuchar tu llamado, por el venir hasta este lugar, el hacer su esfuerzo. Bendice cada cosa que ellos hacen, cada siembra de tiempo, de servicio, de ofrenda, de dinero, lo que sea que ellos den para ti, Señor. Que seas tú bendiciéndolo y multiplicándolo al 30, al 70 y al 100 por uno, Señor. Te pido, Rey, que en el nombre de Jesús, este año, Padre, nos llenes de pasión, Señor. Que nos avives, Señor, de una forma sobrenatural. Que cada cosa que hagamos, que cada paso, Señor, sea lleno de ti. Que nos ayudes, Padre Santo, a poder identificar los lugares en los que no queremos estar. Que la zona de confort que nos has sacado, Señor, podamos dejarla atrás y podamos alcanzar lo nuevo, Señor. Te pedimos, Rey, que en el nombre poderoso de Jesús podamos tener una meta clara, que enfoque nuestros pensamientos, que nos des claridad, Señor. Que en el nombre poderoso de Jesús, cada uno de nosotros, Señor, en lo que sea que nos llames, podamos, Padre, caminar firmes, apartando los obstáculos, superando cada obstáculo, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Bendice las familias, bendice los niños, bendice, Padre Santo, los negocios, los empleos, la provisión de cada uno. Que independientemente de lo que digan de la economía, independientemente de las circunstancias, seas tú proveyendo y sobreabundando, Señor. En el poderoso nombre de Jesús te pido que seas tú, Padre, abriendo las puertas necesarias para que sigamos avanzando, Señor. Que proveas, Padre Santo, lo que debas proveer en nuestras vidas para alcanzar esas metas. Ayúdanos, Padre, a enfocarnos en ti, en tu palabra. Que Cristo sea donde fijemos nuestra mirada, Señor. Y que en el nombre poderoso de Jesús, cuando vengan las palabras del enemigo, cuando vengan las circunstancias difíciles, nos ayudes a caminar y a levantarnos, Padre Santo. Que ningún tropiezo nos haga claudicar. Que toda cosa que quiera hacernos rendir e impedirnos avanzar, Padre Santo, sea quitada de nuestro camino. Padre, que tomemos la decisión, primeramente en nuestro espíritu, para que nuestra alma y nuestro cuerpo sean alimentados por esa decisión. De poder, Señor, avanzar hacia lo que nos llamas.
Te bendecimos, Padre. Bendice, Padre Santo, la provisión de cada quien. Bendice sus ofrendas, los diezmos que traigan o los que han dado, Señor. Que seas tú proveyéndoles. Que nunca falte provisión en sus hogares. Que sobreabunde el mosto, Señor. Y que en el nombre poderoso de Jesús seas tú llenándonos cada día. Te bendecimos, te damos la gloria y la honra en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén.